Aquella noche, todos en el lujoso salón de bodas creyeron que el sobre viejo y amarillento que dejé en la mesa central contenía un cheque generoso, una escritura de propiedad o tal vez una herencia que, como hermana mayor, entregaba al novio, es decir, a mi propio hermano, Álvaro. Pero nadie sabía que, en el instante en que se abriera aquella solapa, no solo se rompería la sonrisa impostada de Álvaro, sino que también se resquebrajaría como una copa de cristal contra el mármol, la vida espléndida que había construido sobre lujos y mentiras, porque dentro de ese sobre no había dinero, había la factura más pesada de un pasado imposible de pagar. Cuando me enteré de la fecha de la tan comentada boda de mi hermano Álvaro, no por boca de la mitad de mi alma, aquel niño al que cambié los pañales, a quien planché el babi del colegio y que dormía en mi pecho cuando mamá murió, sino por don Manuel, el tendero del barrio que aparta la mirada cuando me ve, y además de forma torpe, avergonzada, como si fuera una noticia cualquiera. Sentí como si me hubieran arrojado agua hirviendo por encima. Pero no era agua. Eriyip userim dendokulán, yilardur habla, anam, hersheyim diekulahumo doldurán ñalanlar dumear. Días enteros pasé junto al teléfono, autoengañándome con la idea de que debía de haber ocurrido un error. Quizá estaba muy ocupado, quizá se le había pasado, quizá incluso vendría en persona a traerme la invitación más bonita, porque una que ha pasado hambre para que su hermano comiera, que vendió hasta los ahumalos bordados de su propia ajuar para que él pudiera estudiar cuando papá dejó la familia en la ruina, jamás puede imaginar, ni quiere imaginar, que aquel mismo hermano, ahora rico, ahora mezclado con lo que él llama gente fina, pueda avergonzarse de las manos agrietadas y del viejo abrigo de su propia hermana. Dicen que la sangre es más espesa que el agua, y yo había ofrecido mi propia carne para que su sangre no sangrara. El muchacho que al marcharse a estudiar a Madrid me abrazó diciendo: «Hermana, me voy, pero te pondré en lo más alto». Ese mismo muchacho, ahora dueño de empresas, de coches con cristales tintados, rodeado de perfumes caros y de sonrisas falsas, era el que cada vez que mi teléfono permanecía en silencio, hacía que una aguja invisible se hundiera más hondo en mi pecho. Cuando la hija de mi vecina Nermín me enseñó en su móvil la fiesta de cuenta atrás para la boda que Álvaro celebraba con Natalia, esa prometida altiva en una mansión sobre la bahía, y leí bajo las fotos aquel pie de foto que decía: «Felices con nuestra familia esencial», entendí de golpe que en ese cuadro brillante, impecable, rico y perfecto, no había lugar para mí. Yo ya no era una hermana mayor. Era un detalle molesto, vergonzoso, algo que debía ocultarse, ignorarse, borrarse. Aún así me aferré a pequeñas mentiras piadosas para no romperme del todo, que quizá las invitaciones se habían extraviado, que quizá mi hermano simplemente se había despistado en medio del trabajo. Y con esa esperanza absurda al amanecer, me levanté, me puse el traje azul marino que compré hace 10 años para la boda del sobrino de mi difunto marido y que desde entonces guardaba para una ocasión especial. Pero en el fondo sabía que aquella tela vieja no era un traje, era la dignidad que me ponía encima para no presentarme ante mi hermano como una mendiga. Cuando llegué a la sede de su empresa, en el barrio más caro de la ciudad, una torre de cristal que parecía desafiar a las nubes, traté de ahogar la timidez provinciana que todavía me habitaba recordándome: «Lucía, para que se levantara este edificio vendiste el olivar de papá. Esos cristales también llevan tu huella».
pero apenas crucé la puerta con ese aire helado de los climatizadores rozando la piel, lo sentí. La nueva vida de mi hermano estaba diseñada para expulsar todo lo que les recordara su origen, incluida yo. La chica de recepción, tan perfecta que parecía una maniquí, puso una expresión incrédula cuando dije: «Soy la hermana del señor Álvaro». Me miró a mí, luego a su ordenador de última generación, como si mi frase fuera el chiste más absurdo del mundo. Sentada en aquel sillón de cuero, agarrando fuerte mi bolsa de la compra para sentirme menos pequeña, observé a los hombres de traje caro que salían del ascensor riendo a carcajadas, mientras yo, como una estúpida, buscaba en el aire una pizca del olor de mi hermano. Esperé 2 horas. Sí, 2 horas completas. Aguanté las miradas condescendientes de los que pasaban, mirándome como si fuera una vendedora sin cita. Cuando por fin la recepcionista se acercó y, evitando mis ojos, murmuró: «El señor Álvaro está en una reunión muy importante. No podrá salir. Si no es urgente, ya la llamará». En ese instante lo entendí todo. No estaba en ninguna reunión. Me observaba desde alguna cámara en su oficina y no bajaba porque su hermana pueblerina no encajaba en su mundo de cristal. Al apartarme de la sombra de aquella torre de cristal, ese monumento a la soberbia, y sumergirme en el tráfico sofocante de la tarde, para luego perderme entre el sudor, el olor a gasoil y la crudeza real de la gente hacinada en el autobús urbano, no podía sacarme de la cabeza un único pensamiento. Mi hermano, sentado en su despacho climatizado, en su sillón de piel, jamás recordaría lo que yo había sacrificado en esa misma ciudad, cómo enterré mi juventud, mis sueños y hasta la posibilidad de ser madre, solo para que él pudiera estudiar. La soledad que me invadía en ese autobús, con la frente apoyada contra la fría ventana, era tan honda que dolía respirar. Y mientras las luces de esa ciudad ajena desfilaban como un río indiferente, recordé cómo Álvaro, cuando era niño, se escondía en mi pecho cuando tronaba, susurrando: «Mientras estés conmigo, no me pasa nada, hermana». Yo también le había dicho: «Nunca te abandonaré». Pero con cada recuerdo entendía un poco más la verdad que había tratado de no ver. El abandonado no había sido él, había sido yo. Y no en un rincón cualquiera, sino en un lugar oscuro, polvoriento, olvidado, como una vieja maleta que estorba. Cuando llegué a mi barrio y me refugié bajo la tenue luz de las farolas cansadas, don Manuel, el tendero, me interceptó. Tenía en la mano un sobre grueso, lujoso, con los nombres Álvaro y Natalia, estampados en dorado. No se atrevió ni a mirarme a los ojos al entregármelo. Y supe, en ese instante, que ese sobre no era para mí, sino para un cuñado lejano que trabajaba transportando mercancía para la empresa de Álvaro. Para ellos, yo no era más que una mensajera, un trámite, nada más. Aquel papel brillante pesaba como un bloque de cemento en mis manos. Lo dejé sobre la mesa de mi cocina y, con los dedos temblorosos, descifré una a una las palabras. En este día tan especial queremos celebrarlo con nuestros distinguidos invitados. Distinguidos.
una palabra que en ese texto significaba algo muy claro. No había sitio para mis manos ásperas, para mi ropa pasada de moda, para mi cariño demasiado real y demasiado humilde para sus salones pulidos. Álvaro no buscaba una hermana en su boda. Buscaba maniquíes que no estropeen la foto. Abrí el cajón olvidado donde guardaba las viejas notas amarillentas, las cuentas que llevaba de cada vez que Álvaro me pedía dinero, diciendo: para la matrícula, para el alquiler del piso de estudiantes, para los libros. Y recordé cómo había ido desprendiéndome una a una de las pulseras de oro que mamá me dejó antes de morir. Pulseras que vendía al joyero Rizo con una sonrisa triste, aunque cada venta era como arrancarme un pedazo de carne. Todo para que él pudiera estudiar, todo para que tuviera un futuro. Y ahora, mirando esas cifras en el papel, entendí que no eran simples números. Eran mi vestido de novia que nunca estrené, mis viajes que nunca hice, el hogar que nunca construí. Era mi vida entregada para que él pudiera construir la suya. Me miré al espejo. La mujer que me devolvió la mirada, mejillas hundidas, ojos apagados, llevaba en cada arruga la firma de Álvaro. Sus promesas vacías, su ambición insaciable, mi ingenuidad sin límites. Él gastaba fortunas rejuveneciendo su rostro para aparecer en revistas con su flamante prometida. Yo, en cambio, había puesto mi juventud como cemento bajo los peldaños que él subía para llegar tan alto. Luego miré 2 fotos sobre la mesa. En una, él, un niño con las rodillas vendadas y los ojos asustados. En la otra, aquel empresario altivo que parecía creerse el creador del mundo. Entre ambas existía un abismo. Y yo sabía perfectamente que lo llenaba. Mi trabajo, mis desvelos, mis rezos silenciosos. Y sin embargo, en esa vida nueva y brillante, yo, la arquitecta de su puente hacia el éxito, valía menos que un guardia de seguridad. Esa lucidez, esa verdad que cortaba como un cuchillo, secó de raíz la compasión dentro de mí y sembró una semilla negra espesa de indignación. Cuando los primeros rayos fríos del amanecer se colaron en mi cocina y quemaron mis ojos cansados de tanto llorar, lo supe al fin. Llorar, esperar, mendigar un gesto, nada de eso tenía ya sentido. A Álvaro no se le hablaba con lágrimas. A Álvaro se le hablaba en el único idioma que respetaba, el de las cuentas pendientes. Tomé un bolígrafo y decidí que si él no me invitaba a su boda como hermana, yo iría como acreedora del pasado que él debía pagar. Extendí sobre la mesa aquel papel cuadriculado y, como quien lleva las cuentas de una vieja tienda de barrio, comencé a anotar uno por uno todos los céntimos que había gastado en Álvaro. Cada joya empeñada, cada medalla de oro vendida, cada cuarto de onza fundido para pagarle la matrícula, el alquiler o un simple libro. Mientras el bolígrafo arañaba el papel con un sonido áspero, comprendí que aquello no era una lista para reclamarle dinero. No, mi verdadera intención era otra: estampar bajo esas cifras la factura de mi juventud perdida, de mi derecho a la maternidad sacrificado, de mis miles de noches sin dormir, una deuda moral que él jamás podría pagar y que yo quería dejar marcada en su conciencia como un sello negro e imborrable. Cuando saqué del viejo archivador la fotocopia de la escritura del olivar que heredamos de nuestro padre, el mismo olivar que Álvaro vendió con un poder notarial que me pidió diciendo: «Será mi primer negocio, hermana, te juro que te haré vivir como una reina», sentí un nudo en la garganta.
Aquel papel no era solo una finca, era mi vejez, mi seguridad, mi futuro entero. Y si la fortuna levantada con el dinero de ese olivar no podía reservarme ni siquiera una silla en su imperio, entonces era mi deber recordarle con qué sangre y con qué lágrimas se levantaron sus columnas. Guardé todos los documentos, las pruebas de su riqueza y de mi pobreza, en un sobre amarillo, del más barato que compré en la papelería de la esquina. Cuando cerré la solapa, sentí que dentro no encerraba solo cuentas antiguas. Allí también estaba metido el último resquicio de cariño que aún le tenía, la fe ciega que me quedaba y esa absurda esperanza de quizá algún día entienda. Todo eso quedó sellado para siempre dentro de aquel sobre humilde, mientras dentro de mí soplaba una tormenta silenciosa y devastadora. En la parte frontal no escribí señor Álvaro Gómez, ni presidente del consejo, no. Escribí simplemente para Álvaro, tal como apareció en este mundo, desnudo y sin títulos. Sabía que cuando ese sobre cayese en medio de aquel salón de bodas lleno de luces, haría más ruido que un jarrón de cristal estrellándose contra el suelo. Porque las verdades, sobre todo las que se esconden bajo capas de lujo y de mentira, son los invitados más implacables. Siempre llegan sin avisar y jamás se pueden echar. Mientras caminaba hacia las puertas del majestuoso salón, mi sobre amarillo bien agarrado entre los dedos, los tacones gastados de mis zapatos, con más de 10 años encima, resonaban en el mármol con un tic-tic que se perdía entre las risas y perfumes caros de aquella multitud emperifollada. Aún así, sus risas, sus diamantes y sus trajes de marca no podían intimidarme. Ese camino no era hacia un salón de bodas, era el camino hacia la puerta cerrada del corazón de mi hermano. Y yo avanzaba como quien marcha hacia una batalla inevitable. Vi cómo las mujeres con gargantillas de brillantes y los hombres enfundados en smoking entraban saludando con un leve gesto a los guardias como si el mundo entero fuera su alfombra roja. Y mientras los observaba, se me clavó una imagen en el alma. Álvaro de niño, en un domingo de Ramos, llorando porque no tenía pantalones nuevos para ir a la iglesia. Yo agachada frente a él, secándole las lágrimas. Eres mi campeón, levanta la cabeza. Y ahora el destino había invertido los papeles. La que tenía que mantener la cabeza alta era yo, allí frente a las puertas donde me trataban como a una extraña. Cuando por fin llegó mi turno, el guardia corpulento, con pinganillo y manos como palas, me miró de arriba abajo como si mi viejo traje fuera un arma peligrosa. Consultó su lista, movió el dedo arriba y abajo y sin una pizca de tacto dijo: «Su nombre no aparece, señora. ¿No se habrá equivocado de evento?». La bofetada de vergüenza me ardió desde el cuello hasta los ojos. No era una pregunta, era una expulsión educada. Un recordatorio cruel de que yo no pertenecía a su mundo brillante. Detrás de mí la gente murmuraba impaciente. El guardia ya estaba haciendo ese gesto cansado de apartarme. Pero no me moví. Tragué en mi orgullo, ahogué el temblor de mi voz y dije: «No soy invitada, hijo. Soy la hermana del novio, la hermana mayor». Porque irme significaba aceptar que Álvaro me había borrado de su vida. Y yo no había venido a aceptar nada. Había venido a recordarle quién era él y quién fui yo para él. Cuando escuché al corpulento guardia apartarse de mí, darme la espalda y murmurar por el walkie-talkie: «Aquí en la puerta hay un problema. Una mujer mayor insiste en que es la hermana del novio. ¿Qué hacemos?». Se supone que debía hundirme en la vergüenza. Pero en vez de eso, algo frío, duro y afilado como el acero se encendió dentro de mí. Porque que me dejaran a la puerta del matrimonio de mi propio hermano, esperando la autorización de un guardia, me revelaba con una claridad despiadada el valor real que Álvaro me daba. Ninguno.
Tras aquella tensa espera, vi abrirse paso entre la multitud al encargado del salón, impecablemente vestido, sonrisa profesional, esa mueca de «yo soluciono todo sin mancharme». No hizo falta que hablara. Por la experiencia que da una vida entera leyendo almas, supe en el acto que no venía a invitarme a pasar, sino a quitarme de en medio sin escándalo, igual que se espanta una mosca molesta. Me tomó del brazo como si me guiara con amabilidad, pero su agarre duro como un torno me arrastró a un rincón oscuro, lejos de la luz y la música. Se inclinó hacia mí y con un tono de falsa compasión que ardía más que un bofetón, susurró: «Señora, Álvaro está muy ocupado, tiene invitados importantes, no queremos que se canse. Si quiere, le pedimos un taxi y él ya la llamará más tarde». Ese «te cuidamos, abuelita», ese paternalismo envenenado me hirió más que cualquier insulto abierto. Entonces aparté mi brazo de un tirón, saqué de mi bolso el sobre amarillo, mi única arma, y lo estampé contra su camisa impecable. «Escúchame bien, hijo», le dije con una firmeza que heló su sonrisa farsa. «Yo no he venido a mendigar dinero para un taxi. He venido a entregarle a mi hermano la verdad que va a derrumbar la farsa que él llama protocolo. Este sobre va a llegar a sus manos y lo vas a entregar tú». El encargado, con esas manos manicuras que parecían no haber tocado jamás nada vivo, recogió el sobre como si fuera un insecto venenoso. No sabía que lo que llevaba entre los dedos no era papel barato, sino mi vida entera, mis años consumidos, mis sueños liquidados uno por uno. Para él era solo una molestia que debía desaparecer por la puerta giratoria. Y mientras lo veía deslizarse adentro, sentí como ese volcán que llevaba años ardiendo dentro de mí por fin comenzaba a enfriarse. Ya no quedaba lava, solo la calma mortal de una flecha soltada. Viaja en silencio, pero nunca vuelve atrás. Ellos creyeron haberme despachado, haberme enviado de vuelta a mi soledad con unas monedas. Entraron en el salón, en su mundo dorado, con la tranquilidad de quien cree haber cerrado un capítulo incómodo. Pero yo no me moví. Me escondí en la parte húmeda, oscura y silenciosa del jardín, como esas memorias vergonzosas que uno intenta enterrar en el fondo de la conciencia, y me quedé allí, observando tras el cristal cómo la mentira giraba bajo las lámparas de cristal. Porque un criminal siempre regresa al lugar del delito y un acreedor jamás se marcha sin cobrar su deuda. Y yo esa noche no iba a cobrar con dinero, sino con la caída de la máscara de mi hermano. A través del cristal, en el centro de ese falso paraíso, vi a Álvaro con una copa de champaña en la mano, sonriendo con ese gesto ensayado de empresario de éxito, rodeado de su corte de aduladores, como si no hubiera levantado su primer despacho vendiendo el olivar de nuestro padre, como si no hubiese pagado su primer alquiler con mis pulseras vendidas una a una, contando su historia de triunfo. No podía oírlo, pero su lenguaje corporal resumaba arrogancia, esa cabeza altiva, ese pecho inflado, esa pose de hombre que cree haber creado el mundo. Entonces lo vi, el encargado cruzando la multitud, sosteniendo una bandeja de plata, donde entre copas y canapés de lujo reposaba mi sobre amarilla como si fuera un decreto de ejecución. En ese instante, el tiempo se detuvo, porque sabía con la certeza helada del destino que en el momento en que ese sobre tocara la mano de Álvaro, no solo estallaría el brillo falso de aquella fiesta, sino también el futuro entero que él había construido negando su pasado. Contuve la respiración con la serenidad de un verdugo antes de bajar la espada y esperé, porque la justicia cuando llega ruge en silencio. Cuando vi aquel sobre amarillo, colocado como una mancha, como un monumento a la vergüenza, sobre la bandeja de plata que el encargado del salón llevaba entre copas de champán y aperitivos carísimos,
pensé que la vida a veces ejecuta sus venganzas con los objetos más simples, porque Álvaro había gastado fortunas enteras huyendo precisamente de lo que ese sobre representaba: la pobreza, el barrio, la vida sencilla que tanto le avergonzaba. Y ahora ese pasado del que había escapado en su noche más feliz regresaba ante él sobre la bandeja más brillante, con una insistencia imposible de rechazar. La carcajada alegre de mi hermano se cortó de golpe cuando sus ojos se posaron en la letra irregular del sobre, la misma letra que le enseñó a leer, la misma que se gastó esperando cartas durante su servicio militar. Fue como si una mano invisible le apretara la garganta. Incluso desde el otro lado del cristal podía ver cómo cambiaba el ritmo de su corazón, cómo su postura orgullosa se desmoronaba y daba paso al temblor de un miedo infantil. Porque aunque no supiera lo que contenía el sobre, su conciencia ya le estaba cobrando la factura más alta. Aquel titubeo apenas perceptible cuando extendió la mano para cogerlo, esa pausa mínima, gritaba la verdad: que Álvaro llevaba años temiendo este momento, que en el fondo siempre supo que la hermana a la que enterró viva en su pasado un día saldría a la superficie, porque por muy alto que uno suba, por mucho poder que crea tener, es imposible escapar al peso de un simple trozo de papel enviado por alguien a quien traicionaste. Ese papel puede hundir más que los escombros de todo un imperio empresarial. No se atrevió a abrir el sobre allí, delante de todos. Con un sobresalto nervioso, como si fuera un arma del crimen, lo metió en el bolsillo interior de la chaqueta, justo sobre ese corazón endurecido que llevaba años ignorando. Lanzó una sonrisa falsa a quienes le rodeaban, fingiendo que era un documento sin importancia, y se apartó del salón con la torpeza del que intenta huir de un fantasma. Yo observaba la escena en silencio, sabiendo que esa cobardía, esa huida, era en realidad el principio del final. Porque al meter el sobre en su bolsillo, no guardó solo un papel, guardó mi dolor, mi memoria, mi verdad. Lo metió como un carbón encendido que jamás podría arrancarse. Huyó del bullicio del salón, de las felicitaciones falsas y de las carcajadas enlatadas, y se encerró en el baño de mármol, con sus grifos dorados y su silencio estéril. Y allí, frente al espejo, se encontró con un rostro pálido y sudoroso que no se parecía en nada al hombre poderoso que fuera saludado con aplausos en el salón. No, aquel rostro pertenecía al niño que hace años bajaba la mirada avergonzado cuando el tendero del barrio apuntaba la deuda en una libreta raída. Ese reconocimiento le atravesó el pecho en el preciso momento en que echó el pestillo y oyó el seco clac de la cerradura. Del bolsillo de seda de su chaqueta sacó el sobre arrugado, como si le quemara los dedos. Sus manos temblaban de forma incontrolable mientras intentaba abrirlo, y el sonido del papel al romperse, tan suave, tan sencillo, resonó en su cabeza como un grito acusador mucho más fuerte que la orquesta tocando fuera, porque lo que estaba a punto de caer de ese sobre no eran simples documentos, eran los pedazos de la conciencia que él había enterrado bajo montañas de dinero. Los viejos extractos bancarios, la escritura de venta del olivar que heredamos de nuestro padre y, sobre todo, ese pequeño papel en lo más alto, el de mi puño tembloroso donde había anotado la fecha y el peso de las 3 pulseras que vendí sin pensarlo el día que le admitieron en la universidad. 3 pulseras que no estaban hechas de oro, sino de mis sueños renunciados, de mi juventud entregada, de la mujer que dejé de ser para que él pudiera ser quien es. Mientras leía, cada letra borrosa se le atascaba en la garganta como un nudo imposible de deshacer.
Y por mucho que se echara agua helada en la cara una y otra vez, por mucho que se secara el sudor con toallas carísimas, era incapaz de quitarse de encima la mancha oscura de su propia ingratitud. Y cuando vencido se dejó caer contra el mármol frío del lavabo, incapaz siquiera de mirarse al espejo, yo, allí fuera en el jardín húmedo y frío, donde esperaba, supe algo con una claridad absoluta. En ese baño de lujo, mi hermano era más pobre, más desamparado y más solo de lo que yo jamás estuve en mi vida. Y ese pensamiento, justo ese, fue la primera gota de agua que calmó el fuego de mi larga venganza. Cuando salió del baño, con los hombros hundidos, la cara tan pálida como una sábana y en los ojos esa sombra de miedo que jamás la había visto, parecía un condenado que acababa de bajar del patíbulo. Y al verlo así, tambaleándose, fue imposible no fijarme en cómo su esposa, Natalia, impecable, perfecta, con ese maquillaje que ni el sudor del baile podía estropear, se acercó a él con un gesto de disgusto cuidadosamente disimulado, le tomó del brazo y le susurró unas palabras llenas de reproche. No porque entendiera lo que estaba ocurriendo en el corazón de su marido, sino porque le preocupaba que el guión de la boda, ese espectáculo milimetrado que había preparado, se desmoronara. Desde detrás del ventanal, incluso en la distancia, pude ver lo frágil que era el hogar que habían construido. Un castillo levantado sobre algodón, sobre apariencias, sobre vacío. Mientras Natalia lo arrastraba de vuelta al centro del salón, hacia los aplausos, hacia los flashes, yo veía otra cosa. Álvaro estaba ahí, pero su alma no. Sus ojos buscaban desesperados entre la multitud, entre las columnas, incluso hacia la sombra donde yo me escondía. Buscaba mi silueta, no para atacarme, sino para asegurarse de que aquella pesadilla era real, que yo de verdad había vuelto como un fantasma a reclamar mi lugar en su memoria. Aquella noche no estaba marcada por mi presencia. Sarrille que vesi, presencia solo en la culpabilidad, en la conciencia, Salona chokmusha arbirsiski vidi. Y Álvaro, osísimichin de bouliordo. Cuando llegó el momento del pastel, una torre de crema más alta que yo, y le entregaron el cuchillo de plata. Vi claramente cómo su otra mano, de forma involuntaria, se posaba sobre el bolsillo interno de su chaqueta, exactamente donde había guardado el sobre amarillo, exactamente donde se escondía la verdad que más temía. Y su gesto, esa mueca de dolor, me reveló que cada trozo de pastel sería para él una espina, cada sorbo de vino un veneno, porque aquella noche ya no volvería a probar el descanso. Ya no necesitaba ver más. Desde mi rincón húmedo del jardín, donde la brisa del mar se mezclaba con el olor del césped mojado, me aparté sin hacer ruido y me perdí en la oscuridad. Pero en mis pasos ya no había vergüenza. La humillación de ser la hermana rechazada había sido reemplazada por la calma solemne de una profetisa que acaba de anunciar el final de un rey cruel. Porque es cierto, quizá yo no había logrado entrar por esa puerta iluminada, pero había logrado infiltrarme en su fortaleza, como un caballo de Troya, colocando dentro de su corazón el arma más mortal, el remordimiento. La batalla de verdad no sucedería bajo las lámparas de cristal, ni entre los brindis. La batalla comenzaría después, cuando él se encontrara solo con su almohada, cuando la música se apagara, cuando no quedara nadie más que él y su conciencia. Caminé sola por el paseo marítimo, dejando atrás aquella torre de luces, ese palacio improvisado donde mi hermano reinaba entre máscaras y mentiras. El viento salado del amanecer me golpeaba la cara, frío pero limpio, y cada paso que daba me hacía más ligera, porque uno de los pesos más viejos y más duros que llevaba sobre mis hombros, ¿me quiere Álvaro? ¿Algún día valorará lo que hice por él? Había quedado atrás, metido dentro de su chaqueta, sobre su pecho, justo donde le dolía más. Por primera vez en muchos años, respiré como una mujer libre. Cuando entré en mi barrio,
ese laberinto de callejuelas estrechas, farolas parpadeantes y paredes descascaradas. Un perro callejero me recibió moviendo la cola, y al ver sus ojos húmedos, llenos de afecto sin condiciones, sentí una ternura que no había sentido en toda la noche. Ese cariño puro, simple, sin máscaras, valía más que todos los aplausos falsos del salón de bodas. Entendí entonces que la verdadera riqueza no está en los suelos de mármol ni en los palacios iluminados, sino en tener cerca un corazón que te quiera por lo que eres, no por lo que aparentas. En casa el olor familiar a humedad y jabón barato me abrazó como un viejo amigo. Me quité el traje azul marino que había guardado durante años, por si surgía una ocasión especial. Lo colgué en el armario y supe que no volvería a ponérmelo. No era ya un traje de fiesta, era el uniforme de una batalla. El uniforme del día en que dejé de buscar en mi hermano un cariño que él hacía mucho había vendido. Me acosté en mi cama modesta, puse la cabeza en mi almohada dura y miré las grietas del techo, como siempre hacía. Pero esa noche hubo algo distinto. Por primera vez en años, no pensé en cómo pagaría las facturas. No pensé en si mi hermano volvería a llamarme. No pensé en si algún día se disculparía. Solo pensé en esto. La justicia divina existe. Y al imaginar a Álvaro, allá, en su ático de lujo revolviéndose entre sábanas de plumas, sin encontrar descanso bajo el peso de ese sobre amarillo que le ardía en el pecho, una sonrisa serena y victoriosa se dibujó en mis labios. Cerré los ojos y dormí, por fin, como duerme alguien con la conciencia limpia. Cuando los primeros rayos limpios y puros de la mañana se filtraron por la ventana de mi cocina y acariciaron las hojas mustias de mis geranios, marchitados durante años bajo el peso de mis penas, comprendí, en el amargor del primer sorbo de té, que la vieja Lola, la mujer que despertaba ansiosa para buscar noticias de su hermano, había muerto anoche en aquel jardín lujoso junto al río, y que la mujer que abría los ojos esa mañana era otra, una mujer que ya no dependía de la limosna emocional de nadie, que por fin sabía curarse sola y que había encerrado el peso de la ingratitud en un sobre para devolvérselo a su dueño. A pesar de ello, por el rabillo del ojo vi cómo el teléfono insistía, vibrando sin descanso con "mi hermano", escrito en la pantalla, parpadeando como una conciencia culpable, pero no estiré la mano para contestar. Sabía muy bien qué voz me esperaba al otro lado. No la de un hermano arrepentido, sino la de un comerciante desesperado, alguien cuya luna de miel se había convertido en veneno, cuyo imperio de mentiras temblaba desde que abrió aquel sobre amarillo, y yo ya no me sentaría nunca más a negociar con ese comerciante. Cuando mi vecina Carmen entró con un plato de empanadillas calientes y, movida por esa curiosidad inocente de barrio, me preguntó: "A ver, Lola, cuéntame, ¿cómo fue esa boda de la alta sociedad? ¿Qué llevaba la novia? ¿Tu hermano te sentó en la mesa principal?". Esta vez no recurrí al viejo reflejo de mentir para salvar mi orgullo. La miré a los ojos y con una calma tan grande que incluso a ella la dejó sin palabras, respondí: "La boda era muy brillante, Carmen, tan brillante que, entre tanta luz, los de antes, el pasado, la verdad, no teníamos sitio. Por eso volví temprano a mi oscuridad, a mi paz". Cuando Carmen se marchó, al fin tomé el teléfono. Decenas de llamadas perdidas, mensajes frenéticos, pero puse el dedo sobre cada uno y los eliminé, uno a uno, como quien arranca una mancha vieja de su vida. Con cada eliminar, no borraba solo datos, expulsaba la voz egoísta de Álvaro, sus exigencias interminables y ese nudo de decepción que cada llamada suya clavaba en mi pecho. El sonido final del teléfono apagándose cayó en mi alma como un sello de libertad.
Apenas había terminado el eco del rezo del mediodía cuando, por nuestra calle estrecha y olvidada, apareció un enorme coche oficial negro. Se movía torpemente por los baches, como si la misma máquina se quejara de estar en un lugar que no le correspondía. Pero yo, tras mi cortina, sabía exactamente por qué venía. No era una visita fraternal, sino un intento desesperado por comprar un perdón que ya no estaba en venta. Cuando el chofer abrió la puerta trasera, Álvaro no bajó con su aire de empresario. Bajó tambaleándose, como un superviviente sacado de unos escombros. La corbata suelta, el traje arrugado, y entre los dedos apretaba el sobre amarillo como si fuera el último salvavidas del mundo. Por muy insignificante que fuese su miseria comparada con mis años de pobreza y soledad, verlo inclinar la cabeza en el umbral de mi portal, ese rincón húmedo donde la pintura se cae a pedazos, avivó y muy la chispa apagada de una justicia antigua. Escuché a través de la mirilla cómo golpeaba desesperado y gritaba: «¡Lola, abre, por favor! ¡Ha sido un malentendido!». Y cada vez que mi mano tocaba el metal frío del cerrojo, un recuerdo me devolvía atrás. El guardia del hotel negándome la entrada como si fuera una mendiga. Las risas de Álvaro mientras cortaba el pastel sin siquiera preguntarse dónde estaba su hermana. Entonces comprendí que abrir la puerta no sería un acto de bondad, sino de traición hacia mí misma. Apoyé la espalda contra la madera, respiré hondo y tal como él lo había hecho conmigo durante tantos años, decidí ser de piedra. Cuando escuché que en su desesperación empujaba el sobre amarillo por debajo de la puerta y susurraba: «Lola, te lo juro, lo pagaré todo, lo que quieras, el doble. Pero por favor no digas nada, que Natalia no lo sepa». La revelación fue tan fría como una cuchilla. Su preocupación no era mi corazón roto, era su reputación. Era el miedo a que su esposa descubriera quién realmente era. Entonces, con la punta del pie, empujé el sobre hacia afuera, de vuelta al mismo suelo frío que él había elegido para mí, de vuelta a la oscuridad que él mismo había creado, porque ese sobre, con toda su historia, su deuda y su verdad, ya no me pertenecía. Era suyo, y el peso, la vergüenza y la factura también tendría que cargarla él, sin mi ayuda, sin mi abrazo, sin mi perdón. As I listened to Kamal collapse outside my door, waiting in vain for the comforting words of the loving sister he had trampled for years, hoping to buy forgiveness with an envelope full of cash he thought could solve anything, I felt something strange inside me. Lightness, relief, clarity. With every dragging footstep he took down those old apartment stairs, the mighty CEO who had belittled me for years shrank into exactly what he had always been, a scared little boy desperate for a pat on the head from the sister who had raised him. And by refusing to open that door, I had finally given him the hardest, sharpest, and most necessary lesson of his life. When his shiny black car, once a symbol of power, now an ambulance of panic, finally turned the corner and disappeared in a trail of exhaust, it felt as though the vehicle was dragging away all my years of disappointment, waiting, self-neglect, and wasted devotion along with it. I pulled my thick curtains shut, not gently, but with a fierce, almost violent certainty. I didn't want the fake sunshine from outside. I wanted the quiet glow that belonged only to me. A peace no longer tainted by Kamal's shadow. As I stood before the silver-framed photographs I had polished like sacred relics,
photos documenting his journey from a sweet little boy in a hand-me-down suit to a ruthless businessman in custom tailoring. A cold realization hit me. For years, this house had not been my home. It had been a shrine to him. And I had been nothing but the caretaker, a museum attendant, preserving the memory of someone who had long since abandoned me. With steady, unshaking hands, I began removing the frames one by one. Not the way someone clears out a loved one's belongings, but the way a landlord cleans up after an ungrateful tenant. Each photograph I placed into the cardboard box felt like lifting a stone off my back. And every empty space left behind on the shelves and walls felt like a window opening, finally making room for my own breath, my own life. When I stepped into the familiar chaos of the neighborhood market later that morning, weaving through the vendors' stalls, I could hear the whispers trailing behind me. They say a black limousine came to her door last night, and she didn't see him. Vibe, good for her. I wouldn't have the guts. Once such gossip would have made me bow my head in shame, but not today. Today I held my head high, like a queen walking through a crowd of peasants. Because those whispers weren't stains on my honor, they were medals. For years I had pinched pennies, chosen bruised fruit from the back of the stalls, and denied myself every small luxury, all so I could slip money to Kamal whenever he needed it. All so he wouldn't fail, all so he wouldn't feel poor. But today, for the first time, my hands reached boldly for the brightest, crispest, most expensive apples right at the front of the display. The vendor, Richie, stared at me as if I had grown wings. But I didn't care, because that apple wasn't just a piece of fruit. It was my declaration. I exist. I deserve good things. And I owe no one an apology for it. Sitting on a wooden bench in the small neighborhood park, I stared at a massive billboard across the street, proudly displaying the logo of Kamal's corporation, all glossy smiles and polished lies. I raised the apple to my lips and took the most satisfying bite of my life. Sweet, cold, crisp, liberating. That single bite washed away years of bitter tears I had swallowed, and in that moment I understood. No empire, no fortune, no luxury hotel could ever give a person the peace that comes from eating one bite of food bought with your own hard-earned money, free of obligation, free of guilt, free of fear. When a piece of newspaper Cuando abrí la puerta sin mirar por la mirilla, como si esperara a un viejo amigo, y vi allí no a mi hermano Álvaro, con los ojos hinchados y derrotado, sino a su abogado, un hombre de traje gris, rostro pétreo y expresión de juez cansado, entendí con una claridad que me revolvió el estómago que la cobardía de mi hermano no era un accidente de aquella noche, era su forma de vivir. Álvaro siempre había delegado cada problema en otro, como quien tira la basura por la ventana esperando que desaparezca.
Su alma se había encogido hasta volverse minúscula. El abogado abrió su maletín de cuero, como quien despliega un tratado de paz, y me enseñó un cheque lleno de ceros y una carpeta gruesa que por su peso y su olor a papel nuevo solo podía ser una escritura. Con una voz tan mecánica como su traje dijo: «El señor Álvaro está muy apenado por el malentendido. Quiere garantizar el futuro de su hermana mayor, compensar su error». En ese instante sentí un golpe más duro que cualquier pobreza que haya vivido. Comprendí que para mi hermano, mi honor roto, mi orgullo pisoteado y mis años de sacrificio no eran más que una acción en caída libre. Pensaba que con suficiente dinero aquella crisis podía gestionarse, como si mi alma fuera un balance financiero. El hombre, esperando encontrarse con una anciana dócil que se derretiría ante un fajo de billetes, se encogió ante mi mirada firme, recta e innegociable. Vi cómo su seguridad se resquebrajaba, porque yo, sin decir una sola palabra, solo con los ojos, le estaba explicando que el mayor poder del mundo no son las cuentas bancarias, sino la voluntad de una mujer que ya no tiene nada que perder y que ha aprendido a decir no. Cuando intentó colar su mano entre la puerta que yo ya estaba cerrando y gritó desesperado: «Pero doña Lola, esto no se rechaza, le estamos ofreciendo su futuro». Yo solo escuché un zumbido lejano, como el de una mosca impertinente. Cerré de golpe la puerta con un clac frío y definitivo, y supe que lo que quedaba fuera no era solo una fortuna, era también el derecho que mi hermano creía tener sobre mí. Comprarme, callarme, manejarme como si yo fuese un objeto más de su imperio. Ese derecho había muerto para siempre. Mi vida, desde ese instante, ya no estaba sostenida por su dinero sucio, sino por la dignidad limpia de mi propia pobreza. Durante años, cuando caminaba por mi barrio, escuchaba a la gente susurrar a mis espaldas: «Pobre mujer, su hermano vive como un rey y ella aquí sobreviviendo». Sentía sus miradas de lástima como puñales, pero desde que corrió el rumor de que había echado de mi puerta al coche oficial, que había rechazado maletines llenos de dinero, la gente empezó a saludarme de otra forma. Los mismos que antes levantaban la ceja, ahora se enderezaban, se arreglaban la chaqueta y me decían buenos días con respeto. Y comprendí que la verdadera riqueza no vive en los ceros de una cuenta, sino en la columna vertebral de quien no se vende. Por las noches, sentada frente a mi viejo televisor, veía los informativos. Álvaro ya no era el empresario inalcanzable de siempre. Evitaba las cámaras, se limpiaba el sudor de la frente, miraba nervioso a todos lados. Los inspectores habían entrado en sus empresas y las nubes negras rondaban su reputación impecable. Y yo, con mi humilde taza de té, sabía que aquella caída no era producto de ninguna crisis económica. Era la sombra de mi verdad, el eco del sobre amarillo, la deuda moral que al fin había parecido a cobrar. Años atrás, todo lo que había invertido en él, mi dinero, mi cariño, mi juventud, me regresó únicamente en forma de ingratitud. Y sin embargo, aquella tarde, tomé los pocos ahorros que tenía y se los ofrecí sin dudarlo a la hija de mi vecina Carmen, Elisa, una niña con brillo en los ojos, pero sin un euro para libros, sin contratos, sin promesas, solo con el deseo de que estudiara, de que se salvara. Y en la gratitud limpia de esos ojos nuevos, entendí que la verdadera familia no nace de la sangre, sino de la bondad compartida. Al otro lado de la ciudad, en la lujosa casa que da al puerto, las luces seguían encendidas hasta el amanecer. Podía imaginar, no con la mente, sino con el alma, las discusiones tras los muros, los reproches de Natalia, las defensas torpes de Álvaro. Y mientras tanto en mi casita, diminuta, el silencio era tan profundo, tan mío, tan real, que supe que mi soledad valía más que su compañía ruidosa y vacía. Porque al final, la balanza del destino siempre se equilibra, tarde o temprano, pero siempre.
Las huellas de los neumáticos del coche negro de mi hermano aún no se habían borrado del polvo de mi calle cuando, esta vez, vi llegar a su esposa, sí, a Natalia, la misma que en la noche de la boda desfilaba a su lado como una princesa de cuento, luchando torpemente con su reluciente coche blanco, hundiéndose en los baches del barrio, como si cada uno fuese una ofensa personal. En cuanto la vi acercarse, comprendí al instante que Álvaro no había tenido el valor de contarle lo que contenía el sobre amarillo, pero que la intuición femenina, esa brújula que nunca falla, había traído a esta mujer directamente hasta mi puerta, buscando el origen del olor a mentira. Con cada paso, sus tacones carísimos se hundían en el barro viejo de la calle. Su rostro, deformado por la repulsión, dejaba claro que cada centímetro de mi mundo le resultaba insoportable. Apretaba un pañuelo perfumado contra su nariz, como si quisiera protegerse del olor de mi vida. Y aún así, cuando abrió la boca para hablar, no era ira lo que vi en sus ojos, era algo mucho más profundo, mucho más humano. Había venido no para reclamarme nada, sino para comprobar con sus propios ojos cómo el cuento de familia noble y pasado impecable que Álvaro le vendió se desmoronaba entre estas paredes húmedas como un decorado barato. Se quedó de pie en medio de mi salón, observándolo todo, las grietas en la pared, la alfombra remendada, las marcas polvorientas en el mueble donde antes había fotografías que ella esperaba ver, y por un momento pude ver cómo esa arrogancia que llenaba su mirada desde el día que la conocí comenzaba a apagarse, como una vela a punto de morir. En su lugar quedó un silencio profundo, un silencio de mujer decepcionada, un silencio de alguien que comprende que ha sido engañada, igual que yo. Cuando sus labios temblorosos por fin se movieron, solo dijo: ¿verdad que me mintió? Sobre todo, su nombre, su familia, el origen de su riqueza, ¿todo? Yo no necesitaba decirle sí, tampoco no. Solo la miré a los ojos. Una mirada larga, firme, cargada de años de verdades calladas. Y ese silencio fue más fuerte que cualquier confesión. Lo entendió todo. Se dio la vuelta y salió corriendo. No miró atrás, porque no huía de mí, sino de la mentira en la que había vivido. A la mañana siguiente, mientras tomaba mi té, vi en la televisión las fotos de mi hermano y de aquella mujer, ahora enmarcadas bajo un rótulo rojo e implacable. El cuento se acabó, y supe que el padre de Natalia, ese gran empresario al que Álvaro se aferraba como a un salvavidas, había retirado su apoyo en el mismo segundo en que vio llorar a su hija. Ese mismo día, la torre que mi hermano había construido, con cimientos podridos y fachada brillante, comenzó a derrumbarse como un edificio de cartón. No sentí alegría, tampoco tristeza, solo esa profunda serenidad que uno siente al ver cómo la justicia divina hace su trabajo sin que nadie la empuje. Esa misma noche, cuando la calle estaba en silencio y el viento helado se colaba entre los portales, vi aparecer un coche detenido en la esquina, motor encendido, luces apagadas, quieto como un animal herido que no sabe dónde refugiarse. Incluso desde mi ventana reconocí la silueta. ¡Álvaro! Había perdido todo: el dinero, la esposa, la reputación. Y sin embargo, lo que más le dolía no era eso. Era no poder subir la escalera, llamar a mi puerta y hundirse en mi regazo como en los inviernos de nuestra infancia. Quería hacerlo, podía sentirlo, pero su orgullo y su vergüenza le clavaban los pies al suelo. Mientras él buscaba consuelo en el fondo de una botella, yo estaba en mi cocina removiendo con una cuchara de madera la sopa que me enseñó a preparar mi madre, dejando que el olor tibio llenara la casa como un abrazo antiguo. Y pensé, la mayor riqueza del mundo no es el lujo, es poder apoyar la cabeza en la almohada sin que pese la conciencia. Es tener una olla hirviendo para calentar el alma. Ni todos los millones de mi hermano habrían podido comprar aquella paz. Con el amanecer, salí a la calle y vi su vigilia de la noche anterior: colillas, una botella vacía,
pasos marcados en el barro. Barrí el pequeño desastre con mi escoba y lo tiré a la basura como si fuera la desolación de un desconocido. Porque eso era ya mi hermano, un visitante, un extraño, alguien que pasa, deja un rastro y se va. Lo único permanente, lo único fuerte era esta mujer. Yo, que cada mañana barre su puerta con terquedad, que limpia su propia vida con esperanza, que no necesita nada que venga de él. Lo susurré al aire fresco. Aquí ya no quedan ruinas tuyas, Álvaro. Solo queda mi paz. En la esquina ahumada del bar del barrio, con los dedos aferrados al vaso de café barato, miraba la pantalla de la televisión mientras un enorme rótulo luminoso, ese que llevaba el apellido de mi hermano Álvaro y que durante años fue levantado al cielo como una corona, era ahora bajado por grúas y cables metálicos, como si descendieran un cadáver. Cada chirrido del metal al desprenderse una letra era, para mí, algo más que el sonido de una empresa que cae. Era el derrumbe de una torre construida sobre mis lágrimas, sobre la herencia de nuestro padre vendida a precio de miseria y sobre mentiras mezcladas con el cemento como veneno. Una caída tan inevitable como la gravedad. Más tarde, al salir de allí, vi a Álvaro abandonar aquel edificio imponente, el mismo en el que antes la gente se abrochaba la chaqueta al verlo llegar, cargando únicamente una pequeña caja de cartón con sus cosas personales. Los hombros caídos, el pelo encanecido, el rostro marcado por la derrota. Y supe, incluso desde lejos, lo que pesaba en esa caja no eran objetos, era el escombro de toda una vida de ambición. Una vida levantada sobre tierras vendidas, corazones rotos y una hermana sacrificada. Y que ahora, al perderlo todo, no encontraba a un solo amigo que lo sostuviera. Cuando regresé a mi casa humilde, esas paredes desconchadas que tantas veces me hicieron sentir vergüenza, me senté en mi viejo sofá de terciopelo, ese que soñé con cambiar durante años. Pasé la mano por la tela gastada y entendí, de pronto, algo con absoluta claridad. Ese sofá, esa alfombra, esta casa, puede que jamás salgan en revistas de decoración, pero al menos no fueron comprados con pecados ajenos. No se levantaron sobre injusticias ni sobre el dolor de nadie, y por eso valían 1000 veces más que los muebles de seda que Álvaro había perdido. Cuando me acerqué a la ventana y vi a los niños del barrio corretear, un pequeño cayó al suelo y se raspó la rodilla. Antes de que yo pudiera reaccionar, una niña dejó su juego y corrió hacia él. «No te preocupes», le dijo, «estoy contigo». Y entonces las lágrimas se me escaparon, no por la ruina de Álvaro, sino porque comprendí que la verdadera quiebra había sucedido mucho antes, cuando dejamos que la inocencia de nuestra infancia, esa confianza pura que nos teníamos, se triturara en las máquinas frías del dinero. Aquella tarde, bajo una farola temblorosa y un cielo cargado de lluvia, vi a mi hermano llegar de nuevo a mi portal. Ya no venía en su coche negro de lujo, sino arrastrando una maleta pequeña y triste, como un resto de naufragio. El abrigo caro empapado, los zapatos hundidos en barro y los ojos perdidos. Cuando levantó la vista y susurró, «No tengo a dónde ir», no cerré la puerta en su cara, porque la crueldad jamás formó parte de mí, pero tampoco lo abracé. Simplemente me aparté, como quien deja pasar a un desconocido que busca refugio, porque el hombre que cruzó el umbral ya no era mi hermanito, era un viajero cansado, un alma golpeada por la vida que regresaba al único lugar donde aún quedaba una luz encendida. Se quitó el abrigo empopado y se sentó en la esquina del mismo sofá que un día llamó mueble viejo que huele a pobreza. Le puse delante un cuenco de sopa caliente. El vapor le empañó los ojos y miró esa sopa con una mezcla de gratitud y vergüenza que desgarraba. Mi instinto de hermana se movió, pero ya no me gobernaba. Me repetí en silencio,
La bondad no significa olvido. Y mientras él inclinaba la cabeza sobre la sopa, mezclando sus lágrimas con el caldo, yo no me senté a su lado para consolarlo. Me quedé de pie, mirando por la ventana hacia la noche. No pronuncié ningún «está bien», ningún «ya pasará», ninguna mentira que él esperaba, porque por mucho que llorara, sus lágrimas eran todavía solo una gota en el océano que yo había llorado por él. Y entendí que algunas heridas, las suyas, no las mías, solo pueden curarse cuando uno bebe hasta el final el veneno de su propio arrepentimiento. En las primeras horas de la mañana, en ese silencio frío y puro, miré al hombre que una vez durmió en camas de hotel, donde hasta el aire parecía de oro. Ahora, encogido en mi viejo sofá hundido, cubierto con la manta apolillada que guardo para los inviernos duros, ni en sueños encontraba paz. Se retorcía, sudaba, murmuraba, y yo, observándolo, no sentí ni rencor ni el cariño antiguo que tantas veces me desbordó. Solo experimenté una aceptación fría, casi clínica. Aquel hombre al que durante años apreté contra el pecho llamándole hermano, en realidad era un héroe inventado por mí. El ser real era un desconocido derrotado, con el alma en quiebra, un náufrago que había llegado a mi sofá más por necesidad que por amor. Durante años, Álvaro llenó el estómago en bufés donde nunca faltaban los manjares más exquisitos. Ahora, verlo extender la mano hacia 3 aceitunas tristes y un pedazo de pan duro como si fuesen un tesoro, y cómo en cada bocado me miraba con ojos avergonzados y murmuraba «Gracias, Lola». Me recordó que la abundancia no nace del lujo, sino del trabajo honesto. Pero también supe algo con total certeza. Ninguno de esos bocados, por humildes o sinceros que fueran, bastaría para que yo lo perdonara. Porque cuando la confianza se rompe, ningún banquete del mundo puede devolverle el sabor. Cuando vi que su mano, aún suspendida en el aire con el vaso de té, se había quedado congelada mirando a la pared donde antes colgaban las fotos que yo exhibía con orgullo, lo comprendí todo. Él no veía solo los huecos vacíos en la pared, veía el hueco en mi corazón, la ausencia del amor de hermana que siempre creyó incondicional, el vacío que él mismo había creado. Y aquel estremecimiento en sus hombros traicionó el golpe brutal de esa revelación. Intentó levantarse de golpe, ansioso por servir en algo, por demostrar que aún podía ser útil. Buscó avivar la estufa de carbón con manos torpes, unas manos que nunca habían tocado el hollín. Cuando le quité con suavidad, pero con firmeza, las pinzas ennegrecidas, no necesité decir nada. Mis ojos le dijeron: llevo años luchando con este frío, con esta soledad y con esta casa. El fuego que ahora quieras encender para calmar tu conciencia no basta para derretir las montañas heladas que dejaste en mi alma. Él lo entendió y en ese instante dejó de ser un ayudante en mi vida. Pasó a ser una sombra, un huésped tolerado por misericordia, no por amor. Aquel hombre que un día gobernó desde los rascacielos, manejando el destino de miles con un gesto, ahora estaba en mi estrecho balcón, llevando un jersey descolorido que apenas le calentaba los huesos, regando mis sardinas mustias con manos temblorosas, como si esas plantas fuesen lo único que lo mantenía unido a la vida. Y yo, desde la distancia, comprendí la lección más cruel de la existencia.
A veces la vida no castiga quitándote lo que tienes, sino obligándote a valorar lo que despreciaste cuando ya es demasiado tarde. Mientras sostenía el vaso de té con ambas manos, buscando refugio en su calor, empezó a hablar con una sonrisa forzada, recordando nuestras aventuras junto al río, las cometas que volábamos de niños, tratando de llenar con recuerdos la distancia que él mismo había acabado entre nosotros. Pero aquellas palabras, ¿te acuerdas, Lola? Eran como chispas moribundas cayendo sobre cenizas heladas. No podían revivir lo que murió el día en que me cerró la puerta en la cara en su boda. Cuando el chatarrero pasó por nuestra calle, gritando su canto ronco, me sorprendió ver que Álvaro, quien antes decía, odio este barrio de gente vulgar, ahora inclinaba la cabeza, como si esa voz fuera el eco triste de su propio destino. La soberbia te hace ciego, la caída te abre los ojos a golpes. Y cuando cayó la noche, azul y densa sobre nuestro balcón, él intentó levantar los vasos vacíos para ayudar, pero una sola mirada mía bastó para que los dejara donde estaban, porque él ya intuía, y yo ya sabía, que en esta casa los roles habían cambiado para siempre, que él ya no era el pequeño hermano a quien yo protegía, sino un huésped quebrado, refugiado bajo mi techo por pura misericordia, y que aquella verdad sería el peso más grande que ambos cargaríamos hasta el final de nuestros días. Mientras os cuento esta historia, no quiero que escuchéis el grito victorioso de una hermana que destruyó a su propio hermano, sino la respiración herida de una mujer que se vio obligada a podar con sus propias manos la hiedra venenosa de la ingratitud, y que al cortar esa hiedra también se cortó a sí misma. Porque lo que entregué a Álvaro dentro de aquel sobre amarillo no fue un acta de quiebra, sino un salvavidas amargo, algo que lo arrancara del océano de mentiras en el que se estaba ahogando y lo arrojara hacia la única orilla desde la que todavía podía respirar, la orilla dura, pedregosa, pero verdadera de su propia conciencia. Ahora, mientras lo escucho respirar en la habitación contigua, no soñando con la fortuna perdida, sino tal vez disfrutando por primera vez en su vida de un sueño profundo y en paz, sé muy bien que una jarra rota, por mucho que se pegue, jamás vuelve a retener agua como antes. Sé que el vínculo que llamábamos hermandad es ya una tela remendada y que siempre dolerá por sus costuras, pero aún así prefiero tenerlo aquí, en mi viejo sofá, con las alas rotas, pero siendo real, a perderlo para siempre bajo las luces falsas de una vida construida sobre mentiras. Si tú también estás gastando tu vida en gente que no te ve, si tus sacrificios alimentan el orgullo de otros, si tus lágrimas se han convertido en entretenimiento para quienes nunca te han agradecido nada, no tengas miedo de preparar tu propio sobre amarillo. No tengas miedo de decir no. A veces, ese no es la única medicina que cura, el único espejo que obliga a mirar la verdad. Porque la verdadera riqueza no está en la marca del coche que conduces, ni en el brillo de la mesa donde cenas, sino en ese instante de la noche en que apoyas la cabeza en la almohada y puedes mirar a los ojos de quienes te quieren sin vergüenza, sin bajar la mirada, sin traicionarte. Recordad esto, toda su vida tiene su caída, toda ingratitud tiene un precio y toda paciencia tiene un final. Mi nombre es Lola y yo enseñé a mi hermano que la única puerta a la que no se puede comprar la entrada es la puerta del corazón. Y ahora guardo esa llave, la llave verdadera, no en cajas fuertes, no en cuentas bancarias, sino en el único lugar donde solo entra quien lo merece. Mi picho tranquilo,
mi paz conquistada, mi corazón en calma.